Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gómez y vamos a hacer la práctica número 3 de laboratorio de corrosión. Comenzamos. El objetivo 1: demostrar cómo la concentración de oxígeno en una solución que cubre una superficie metálica puede generar corriente de corrosión entre las áreas del metal en contacto con las soluciones con diferentes concentraciones. Los instrumentos y materiales que utilizamos para hacer la prueba: un banco de trabajo con materiales como una prensa necesaria para los trozos de metales para la prueba, tijera para aplicar metales, un cepillo de alambre para limpiar las probetas una vez recortadas para las diferentes pruebas, un martillo, limadoras y lijas de diferentes espesores. Para esta práctica, las probetas a utilizar son de cobre y se necesitarán 2 de estas láminas. El procedimiento fue el siguiente: uno de los vasos precipitados colocamos 20 ml de agua destilada y sobre un vidrio de reloj medimos 0.4 gramos de agravar, el cual es calculado y pesado en la balanza. Esta cantidad es considerada por la cantidad de agua destilada y hay en el vaso precipitado. Cabe mencionar que si se pretende realizar otro experimento con más agua destilada, entonces será más sustancia de agar. Retomando los cálculos que antes se mencionaron, se diluye en los 20 ml de agua destilada 0,4 de agar. Se le agrega también 1 gramo de sulfato de cobre en el agua destilada. Con la ayuda de la varilla agitadora diluimos las sustancias por aproximadamente 1 minuto, de modo de que la sustancia se disuelva completamente. Seguimos con el procedimiento. Seguidamente creamos un puente salino con 25 ml de gel de agar al 5% de sulfato de cobre. Para una prueba más, tomamos 2 vasos precipitados y uno en cada de los vasos introducimos 230 ml de agua destilada. En el primer vaso precipitado vertimos 11,5 gramos de sulfato de cobre. Es importante mencionar que en esta medida se obtiene con ayuda de la balanza y sobre un vidrio de reloj, que ya antes fue mencionado. Después de que tengamos esta medida perfectamente clara, se vierte en el agua destilada con ayuda de una cuchara y posteriormente se diluye con una varilla agitadora. En este proceso se repite en un segundo vaso precipitado, cuyas medidas son iguales tanto de agua destilada como de sulfato de cobre. En un tercer vaso precipitado con la misma cantidad de agua destilada, 230 ml, se vierte 2,3 gramos de sulfato de cobre, creando una sustancia similar a los otros 2 recipientes, con diferencia en los gramos de sulfato de cobre que se vertió. Tómese en cuenta que se debe agitar la sustancia durante 1 minuto aproximadamente. Una vez vertido las sustancias completamente en los vasos precipitados, vertimos en cada mezcla 5 ml de ácido clorhídrico. Una vez introducido esta nueva sustancia en los 3 vasos precipitados, agitamos la sustancia con el fin de disolver cada una de ellas. Posteriormente viene el proceso de prueba, que se realiza una vez concluido la preparación de las mezclas, donde se van a poner a prueba las probetas. Procedemos al siguiente paso. En los vasos precipitados con agua destilada, pero con diferentes cantidades de sulfato de cobre, conectamos el puente de salina e introducimos las probetas, pero deteniendo como consideración que estas probetas estarán sujetas a los ganchos de caimán y cada gancho estará conectado al multímetro con los lados opuestos del mismo, con el fin de medir
el voltímetro una vez introducido en la probeta. De esta manera y aclarado el método en el que se deben ser introducidos las muestras, procedemos a tomar las diferentes medidas y diferentes intervalos de tiempo. Nótese que si medimos cada 2 minutos, los valores varían con respecto a la reacción que ocurre entre la placa de muestra. En estos valores varían de manera ascendente en los primeros 2 minutos, concurrido que se puede ver esos valores está entre 160 miliamperios. Luego de 2 minutos, valores han superado los 260 miliamperios. Y por último, los valores observados son de 360,8 miliamperios, lo que nos permite acotar que estos valores siguen subiendo, pero nos bastó tomar 3 valores intermediarios de 2 minutos para hacer la siguiente conclusión. Una vez que se retiró las probetas de la sustancia con diferentes concentraciones, se pudo observar que hay una probeta que se comportó de forma de ánodo, que fue aquella que se tornó completamente de color rojiza, y otra como cátodo, que es el lado positivo. Es por eso que teóricamente se puede concluir que la probeta se torna rojiza tuvo un proceso de oxidación debido a los iones de cobre que se encontraba disuelto en la mezcla, mientras que el otro, por el contrario, debido a la sustancia y el lado positivo del multímetro, permitió crear una capa protectora que evitó su oxidación. Para esta práctica experimental se pudo concluir que ambas probetas se logra observar una concentración de iones metálicos transferidos mediante el puente de Salina, el cátodo mostrando en el mismo de los iones metálicos en la superficie, mientras que el ánodo se ven los iones disueltos en la superficie. Con respecto a estas 2 primeras prácticas, se puede concluir que el proceso de corrosión que acá ocurrió se debió a 2 factores esenciales, los cuales fueron: el primero, la presencia del oxígeno, que en representación de las sustancias, la cual variaron con respecto a las prácticas a realizar. En pocas palabras, existieron iones anódicos y catódicos debido a las reacciones de corrosión. El otro factor a considerar fue la temperatura, ya que aun cuando se sumergieron las probetas del mismo material, pero con temperaturas ahora más altas que la otra, los ánodos y cátodos reaccionaron fueron diferentes, incluso en tiempos similares al primer experimento. Todo esto debido al oxígeno en contacto con las temperaturas altas. En el objetivo 2 se demostró el efecto de las celdas de concentración de oxígeno de una gota de agua depositada sobre una superficie de acero. Los instrumentos que se usaron. Los materiales a utilizar en esta ocasión fueron 2 cucharas, 2 pipetas de 1 a 100 ml, una varilla agitadora, un vaso precipitado de 100 ml, 2 vidrios de reloj, un cilindro graduado de 50 ml. También se tiene que tener a la mano una plancha para calentar una balanza en la mesa de trabajo donde se tomará la muestra de acero. Tiene que tener un cepillo de acero, una prensa, un martillo, limas, y la probeta que se preparó fue una lámina de acero bajo el carbón. Como sustancia vamos a utilizar agua destilada. Entre los indicadores de corrosión están de fonosleína y ferrocianuro de potasio, cloruro de sodio y agar. Procedimiento: sobre un vidrio de reloj colocamos la sustancia de cloruro de sodio. Con la ayuda de la balanza se determina utilizar 0,6 gramos. Luego, en un vaso precipitado se vierte 20 ml
de agua destilada. Posteriormente se agrega 0,4 gramos de agar, el agua destilada ya vertida en el vaso precipitado con una ayuda de la varilla y se diluye el agar para posteriormente agregar 0,6 gramos de cloruro de sodio, ya que en la balanza después de vertir esta sustancia se diluye la misma con la varilla agitadora para luego colocar una sustancia ya preparada sobre una plancha hasta que se caliente a una temperatura tal que comienza a hervir. Es importante acotar que mediante este proceso se debe estar agitando la varilla. Una vez disuelta el agar y el cloruro de sodio, se procede a agregar los indicadores de corrosión. En este caso agregamos 0,4 ml de ferrocianuro de potasio a la sustancia. También agregamos 0,08 ml de fenolftaleína a la solución. Es importante destacar que todos estos indicadores son colocados en la sustancia de 20 ml de agua destilada sobre la plancha. También es necesario señalar que una vez vertidos los indicadores de corrosión se debe disolver con la varilla agitadora por un tiempo corto hasta notar que la sustancia se ha disuelto. Es un aproximado de 1 minuto más o menos. Para la parte experimental de esta práctica tomamos la probeta de acero bajo el carbono y con ayuda de una pipeta colocamos varias gotas de estas sustancias preparadas sobre esta superficie de tal forma de poder observar en diferentes ocasiones el proceso de corrosión a partir de una gota de esta sustancia. Al cabo de unos segundos se pudo visualizar en dichas gotas se había empezado a proceder la corrosión, permitiéndonos concluir lo siguiente: las gotas de la sustancia que contenía cloruro de sodio e indicadores de corrosión como fenolftaleína y agar nos permitió observar las zonas anódicas y catódicas presentes en la sustancia metálica. Es porque las gotas allí colocadas nos indicó que los bordes de dichas gotas era donde más se presentaba la zona catódica con presencia de oxígeno, mientras en el centro se tornó un punto azul que nos indicaba que la ausencia de oxígeno y por consecuencia la presencia de ánodo. En pocas palabras, las orillas de las gotas tenían más presencia de oxígeno, lo que produjo una mayor concentración de cátodos, lo que le permitió tornarse un poco rojo, y el centro fue donde hubo mayor corrosión. Cabe destacar que esta corrosión se encuentra solo en el centro de la gota, ya que las orillas crean una capa protectora que permite que los ánodos interfieran en la interacción entre los cátodos. Como recomendación respecto a esta práctica es corta, ya que es un proceso simple de corrosión que ocurre cuando hay ausencia de oxígeno. En pocas palabras, a la hora de fabricar piezas metálicas se debe procurar de resguardar la zona de tal manera que la presencia de oxígeno sea necesaria como en su proceso de corrosión sea más lento y cantidades más pequeñas. Muchas gracias, feliz tarde.